Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a esta comisión de fomento que tiene un punto en el orden del día y no es otro sino una sesión de trabajo con los representantes del comité de empresa de los trabajadores del aeropuerto de Noain, que vienen a explicar a petición de Bildu Nafarroa cómo se está produciendo y en qué punto se encuentra en estos momentos la privatización de AENA. Como digo, ha sido solicitado por Bildu Nafarroa, que en consecuencia tiene la palabra para hacer la presentación oportuna. Cuando quiera, señor Rubio. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los miembros del comité de empresa del aeropuerto de Noain que hoy nos acompañan. Recientemente hemos aprobado en este Parlamento una moción en la que, entre varias cosas, pues la mayoría parlamentaria de esta Cámara nos oponíamos a la salida a bolsa, a la privatización de lo que entendemos un sector estratégico, y a la vez nos solidarizábamos con los trabajadores. Debía haber sido antes la sesión de trabajo, pero por prisas y por prisas precisamente impuestas por la propia privatización, por la propia salida a bolsa, primero aprobamos la moción y hoy contamos con la presencia de los miembros, de los representantes de los trabajadores. Justo hoy, el día que en todos los periódicos vemos al señor José Manuel Vargas tocando la famosa campana, la campanita de salida a bolsa, que tantas imágenes de alguna manera penosas para la soberanía, para la democracia de la ciudadanía nos está dejando la salida a bolsa. Sí, hay muchos personajes que tocan esa campana y que acaban, y sabemos dónde hacen negocios y con qué hacen negocios. Sin más, paso a darles la palabra a ellos, porque realmente lo que nos interesa es saber cómo se encuentra hoy en día la privatización de AENA, cómo se encuentra la plantilla del aeropuerto de Noain y qué futuro podemos esperar para el aeropuerto de Noain. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rubio. Paso a presentarles a los representantes del comité de empresa. En primer lugar, Eduardo Asiain Albéniz, en representación de CSPA, y también Pedro Azcunce, en representación de CGT, serán quienes intervengan en esta sesión de trabajo. Así que cuando quieran ustedes, en primer lugar, el señor Eduardo Asiain tiene la palabra cuando quiera. Vale. Buenos días. En primer lugar, les vamos a hacer una breve exposición de los temas que vamos a exponer. En el punto primero vamos a explicar qué es AENA, en el punto segundo la problemática, a continuación la situación actual del aeropuerto de Pamplona. Luego les comentaremos unas propuestas dinamizadoras. En siguiente lugar será qué supone la privatización de AENA. Y en el último lugar hablaremos de la salida a bolsa. ¿Qué es AENA? AENA es una empresa que depende del Ministerio de Fomento. Está formada por 46 aeropuertos y 2 helipuertos. Y además funciona en red. Ante la opinión generalizada de que hay muchos aeropuertos juntos, hay una necesidad de dar servicios especializados. El aeropuerto de Córdoba es cinegético, Jerez, trasplantes, Vitoria, carga, Zaragoza, carga. La Organización Nacional de Trasplantes ha premiado a AENA. AENA es el primer operador aeroportuario del mundo en número de pasajeros. Año 2014, datos provisionales, 195.861.000 pasajeros. Y además es público. En la memoria de cuentas del año 2013, los resultados de explotación del año 2012 son 221 millones de euros. Y en el año 2013, 741,8 millones de euros. En el EBITDA consolidado del año 2012, 1.214,6 millones de euros y en el año 2013 1.610 millones de euros. Los resultados netos del año 2013 fue 596,7 millones de euros de beneficio. Estos son cuentas auditadas por Ernst Young con 187,4 millones de pasajeros. En el año 2014 hay una previsión superior a 1.800 millones de euros de EBITDA.
El anterior gobierno cambió de denominación AENA en una sociedad mercantil estatal, AENA Aeropuertos S.A., creada en virtud de lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 13/2010 de 3 de diciembre. El actual gobierno cambia la denominación del ente público empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, creada por el artículo 82 de la Ley 4/1990 de 29 de junio a ENAIRE. AENA Aeropuertos pasa a denominarse AENA S.A., BOE julio del 2014. ENAIRE continúa ejerciendo exclusivamente las competencias que actualmente ostenta en materia de navegación aérea y espacio aéreo. El actual gobierno, con el argumento de buscar la eficiencia de las empresas públicas, pactó con la Coordinadora Estatal Sindical, CES, reducir plantillas, reducir horarios y ajustando las funciones de los trabajadores y las trabajadoras, comenzando por los aeropuertos del Grupo 3, que son aquellos que tienen un número inferior a 500.000 pasajeros al año. La existencia de una red significa la realimentación de las mismas, aportando tráfico desde pequeños y medianos aeropuertos a los dos principales aeropuertos, Madrid y Barcelona, y a la vez ayudando a la descongestión de estos en la descentralización de los destinos. Teniendo la ventaja de un modelo en red, con aeropuertos autosostenidos, después de realizada la inversión en la modernización de sus infraestructuras, actualmente unos 11.000 millones de euros de deuda. Punto segundo, problemas. En los últimos años se han realizado millonarias inversiones, tanto la creación de nuevos aeropuertos, donde hoy en día casi no hay pasajeros, y lo más grave aún, que desde el inicio del proyecto de ejecución de dichas infraestructuras era sabidamente conocido que no iban a ser rentables por sí mismos, así como en la remodelación y adecuación de los aeropuertos ya existentes, en muchos casos sin un estudio de las necesidades y con unas inversiones demasiado elevadas y un aumento considerable del gasto de mantenimiento. Hay aeropuertos que, siendo de iniciativa privada-pública, que nada tienen que ver con AENA, como los aeropuertos de Castellón, Ciudad Real, Murcia, Corbera y Lleida, que sí reciben subvenciones públicas, mientras que los aeropuertos de AENA se gestionan en red y se autofinancian sin coste para la ciudadanía. El aeropuerto de Ciudad Real provocó la quiebra de Castilla-La Mancha, de la Caja Castilla-La Mancha, Murcia-Corbera, el negocio fue construirlo. La red aeroportuaria de AENA es moderna, eficiente, eficaz y generadora de modelos de innovación, investigación y desarrollo. La modernización de estas infraestructuras, junto a las de navegación aérea, siempre se ha sufragado por sí mismas, siendo el único ejemplo de este país de infraestructuras de transporte que nunca han sido dotadas de presupuestos ni han costado dinero al ciudadano, al contrario de autovías, carreteras, transporte ferroviario o puertos. Los aeropuertos se han sufragado per se. Infraestructuras que procedían en buena parte de origen militar se convirtieron en civiles para posibilitar un servicio público. El coste salarial supone aproximadamente un 12% de los ingresos totales de AENA, después de la salida de aproximadamente 1.250 trabajadores por acogerse al plan de salidas voluntarias del año 2013 para mayores de 55 prejubilaciones, quedando patente que el gasto en personal no es el problema. Los aeropuertos son un foco de desarrollo para los territorios donde están implantados y un motor generador de industria, empleo e innovación, además de suponer, como todos conocemos, las 3/4 partes de entrada del turismo en este estado, sector que todavía sostiene nuestra economía. Informe del Regional Airport Forum. Está en manos de los gobiernos regionales potenciarlo. Situación actual del aeropuerto de Pamplona. El horario operativo solamente se ha reducido en 5 minutos.
El horario operativo es aquel en el que pueden operar las aeronaves. Siempre está dentro del horario laboral, pero se inicia una vez que todos los diferentes colectivos que intervienen en la operatividad del aeropuerto informan de que están operativos y termina antes del final del horario laboral, quedando el tiempo restante para las labores de cierre del aeropuerto. La plantilla del aeropuerto de Pamplona se ha reducido un 30%, de 62 a 42 trabajadores actualmente. Funciones. AENA tiene que ser eficiente y ello conlleva una adecuación del personal, pero lo que no estamos de acuerdo es que en esa adecuación sea a costa de poner en peligro la seguridad de los trabajadores y la seguridad operacional. Vuelvo a repetir, la plantilla se ha reducido un 30%, pasó de 62 a 42 trabajadores. Seguridad de los trabajadores. Existe un protocolo de actuación en caso tan concreto como el mantenimiento eléctrico de alta y baja tensión, donde se indica por parte de la empresa y con base a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que será obligatoria la realización de dichas tareas por más de una persona, así como la instrucción técnica para el mantenimiento del área de movimiento realizada y regulada por AESA, Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en la que se detalla el mantenimiento, la periodicidad del mismo y los niveles mínimos de balizamiento, luces de los diferentes sistemas de ayudas visuales para el aterrizaje y despegue de las aeronaves. Con la implantación de la reducción de personal de 9 a 5 técnicos, hace inviable la realización de dichas tareas por el personal actual, un técnico por turno, y por tanto no garantiza los niveles adecuados de seguridad operacional. Seguridad operacional. Con la aplicación del plan de viabilidad anteriormente citado, han desaparecido los 5 técnicos de operaciones del área de movimiento, TOAM, uno por turno, figura que desaparece en todos los aeropuertos del Grupo 3, entre los que se incluye el aeropuerto de Pamplona-Noain. La realización por parte del personal del Servicio de Extinción de Incendios de actividades distintas a las del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, inspecciones del área de movimiento, limpieza de derrames, actividades relacionadas con el control de la fauna, etc., no deben en ningún caso limitar las posibilidades de actuar inmediatamente en caso de emergencia, ni dificultar el entrenamiento diario, inspecciones o mantenimiento del equipo. El personal asignado para cumplir con el nivel de protección establecido debe ser capaz de garantizar los tiempos mínimos de respuesta mientras realiza otras actividades asignadas al SEI. Por tanto, se deben establecer previamente las condiciones de compatibilidad de estas actividades respecto a los objetivos operacionales del servicio y el cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos. Instrucción técnica de AESA. Propuestas dinamizadoras. Está en marcha el Comité de Coordinación Aeroportuaria, Real Decreto Ley 13/2010 de 3 de diciembre y Real Decreto Ley 20/2012 de 14 de julio, desarrollado por el Real Decreto 697/2013 20 de septiembre, por el que se regula la organización y funcionamiento de los comités de coordinación aeroportuaria. Para valorar la situación actual, estudiar posibles medidas para incentivar el uso del aeropuerto de Pamplona y así aprovechar los recursos materiales después de la millonaria inversión realizada y los recursos humanos ya existentes. En Navarra se constituyó el 24 de marzo del 2014. Con la experiencia del aeropuerto de Santander, con un pasaje históricamente similar al del aeropuerto de Pamplona, si bien estos últimos años ha experimentado un aumento de pasaje y tráfico aéreo, llegando a la cifra de 800.000 pasajeros en el año 2014. Estudio anual a petición del Gobierno de Cantabria por la Universidad de Cantabria. El impacto económico se calcula que ronda sobre el 1% del PIB. ¿Qué supone la privatización en AENA?
La privatización comienza con el gobierno de José María Aznar, siendo ministro de Fomento don Rafael Arias Salgado. El segundo intento se realiza con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo ministra Madalena Álvarez y don José Blanco, en el año 2011, que pretendían privatización de la gestión de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. La valoración en el periodo de la ministra Madalena Álvarez lo cifraron entre 31.000 y 33.000 euros el valor de Aena. El presidente de Aena, don José Manuel Vargas, contrató dos asesorías, Lázar Financiera y Pérez Llorca Jurídica. La valoración en ese momento fue entre 16.000 y 19.000 millones de euros. Antes de salir a bolsa, la valoración estaba entre 4.000 y 6.000 millones de euros. Con el valor de salida a bolsa a 58 euros la acción, la valoración está a 8.700 millones de euros. Las inversiones realizadas entre los años 2001 y 2011 han sido aproximadamente de 19.000 millones de euros. Salida a bolsa. De los tres inversores estables del núcleo duro de accionistas, solamente ha entrado Fondo TCI, con el 6,5% de las acciones, que supone la entrada en el Consejo de Administración de un fondo no nacional. Del capital que ayer salió a bolsa, el 94,8% de las acciones están destinadas al tramo institucional y el 5,2% a los pequeños inversores. Consecuencias de la privatización. Pérdida de la soberanía de lo público. Se pierde gestión y propiedad. Entre un 9 y un 10% del PIB está relacionado directa o indirectamente con Aena. Y los empleos relacionados directa o indirectamente con Aena suponen 2 puntos más. Es decir, se crea un monopolio privado del 10% del PIB. Los accionistas van a condicionar los precios de las tasas que va a pagar el ciudadano, la gestión de los slots, etc. Facua, una asociación de consumidores, se posiciona radicalmente en contra de la privatización. Al ser a los accionistas se han comprometido a dar el 50% de los beneficios. Esto supone alargar más el tiempo en la amortización de la deuda. La Comfort Letter, carta de conformidad, para sacar a la UPV de Aena en bolsa, se realizó en 14 días laborales. Se tuvo que hacer una auditoría de los últimos 4 años contables, que no es del todo creíble. Se ha licitado un seguro de responsabilidad civil por la emisión de los valores. Cubre las espaldas de los actos ilícitos en toda la tramitación del proceso de salida a bolsa, por 250 millones de euros. Enaire tiene actualmente el 100% de las acciones de Aena S.A. Enaire ya ha privatizado el control aéreo en 13 torres de control de aeródromo, y el control de ruta y aproximación de momento no se privatiza. Muchas gracias. No sé si quiere intervenir. No. Vamos a iniciar el turno de los distintos grupos, comenzando por el que ha realizado la petición. Señor Rubio, cuando quiera tiene la palabra. Muchas gracias de nuevo, señor presidente. Bueno, pues en primer lugar agradecer las explicaciones que desde el Comité de Empresa se nos ha dado. De alguna manera han venido pues a confirmar lo que ya sabíamos, lo que la prensa nos está diciendo estos días. También tengo que advertirles que este Parlamento poco puede hacer para volver atrás la salida a bolsa. Es cierto que si otros parlamentos de otras comunidades hubiesen tomado las decisiones o hubiesen tomado la propuesta de resolución que aquí en este Parlamento hemos aprobado, si se hubiese aprobado en otros parlamentos, pues sí que se podría haber abierto un frente y haber presionado todos juntos en ese sentido. Pero bueno, sirva como altavoz
la voz de los propios trabajadores para denunciar este expolio y este escándalo, porque nos encontramos ante un expolio, ante un escándalo, bueno, pues que a pesar de estar anunciado no deja de sorprendernos. Es cierto, y escucharemos por parte de los portavoces de la derecha, que la iniciativa privada es legítima, pero es que no estamos ante un caso de iniciativa privada. Esto no es un caso de iniciativa privada. Estamos ante un caso de capitalismo de amiguetes. Esto es privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Aquí hay unos señores que sí que podían haber montado sus propios aeropuertos. Nadie se lo impide. Desde luego, nosotros, como Bildu, no nos oponemos a que nadie monte sus negocios. Pues que aquí hay algo que es público y se pasa se mete en bolsa para que genere beneficios, en vez de ser para toda la ciudadanía, para unos señores que podrán ser fondos de inversión, que podrán ser sí, iniciativa privada, pero nosotros entendemos que esto no es iniciativa privada. Esto tiene un empuje claro, ideológico, de un modelo de sociedad, de un concepto de lo público-privado que desde luego a nosotros no nos gusta. El sector privado no funciona por interés general. Es legítimo que haya sector privado, pero no puede ser que se aproveche de lo público. Hay sectores con los que no se puede, sectores por su estrategia, para cohesionar territorios, para cohesionar derechos, para que seamos una sociedad más democrática. Hay sectores estratégicos que no pueden estar en bolsa. La sanidad, la educación, la energía, el transporte, las comunicaciones. Y esto es a lo que nos está llevando el Partido Popular. Este es el modelo al que nos está llevando la mayoría del Partido Popular. Afortunadamente, en Europa corren tiempos de cambio, que también llegarán aquí a Navarra, no nos cabe la menor duda, y probablemente podamos ver otro modelo social, otro modelo diferente, pero mientras tanto sepan que, bueno, pues que cuentan con nuestra solidaridad, que este Parlamento, tantas veces sea necesario, va a escuchar a los propios trabajadores, tantas veces sea necesario, se va a posicionar en contra de estas privatizaciones, y simplemente, pues hacerles una pregunta. Hemos visto, ya estuvieron ustedes aquí hace año y pico, 2 años me parece, después de los reajustes, después de los esfuerzos, los sacrificios que ha hecho la plantilla, les ha dicho, ¿cómo va a afectar esto realmente a Noain? ¿Cómo va a afectar la privatización? Porque muchos nos tememos que si se rompe la red que articula red que articula AENA, los paganos van a ser los aeropuertos más pequeños, claro, con lo cual Noain pues tiene visos de ser uno de los paganos, con lo cual uno de los paganos va a ser la sociedad y la economía navarra, porque entonces nos podemos encontrar ante una operación totalmente ruinosa, o sea, muy beneficiosa para algunos, pero muy ruinosa para los ciudadanos y contribuyentes. Y eso es lo que nos preocupa. Me imagino que no se sabrá, no se podrá calibrar todavía, pero entre los propios trabajadores de Noain, ¿cómo se está viviendo? ¿Qué se comenta entre ustedes? Estamos hablando, según los datos, creo haber hecho entre el 9 y el 10% del PIB del Estado español. Se pone, o sea, es lo que mueve AENA, digamos, ¿no? O sea, pues un 49% del PIB del Estado español, de ese 10% del Estado español, va a pasar a fondos buitres. En realidad, es eso. O sea, es eso. Puedan llamarlo iniciativa privada, como resopla el señor Villanueva, pero es eso. Es eso. Saben que tienen nuestra solidaridad, que en la medida de lo posible les acompañaremos, y muchas gracias por habernos clarificado lo que todos nosotros y los que se van a beneficiar y los que están apoyando esta privatización también saben. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rubio. Por parte de Aralar Nafarroa Bay, señor Longas, cuando quiera tiene la palabra. Adelante.
Gracias, señor presidente. Señorías, representantes también del comité de empresa del aeropuerto de Noain. Buenos días. Les agradecemos que hayan venido, las explicaciones que nos han dado, porque es un tema que es lógico que a ustedes les preocupe. Ya ha dicho el señor Rubio, no es la primera vez que se trata este tema concreto, ni que se habla del aeropuerto, ni que trabajadores del aeropuerto acuden al Parlamento. Es un tema preocupante. Este de ahora estamos viendo, se vende como un éxito la salida a bolsa de AENA. Claro, ¿por qué ha sido un éxito? Pues por varias razones. Ya hemos visto, y es cierto, el baile de cifras en cuanto a la valoración de la empresa. Hemos visto el ajuste que se ha hecho en todos los sentidos durante estos años, financiado socialmente por los trabajadores y también por el esfuerzo que ha hecho una empresa pública, y también porque es un negocio. Es un negocio, es una pera en dulce para el sector privado, porque sale a un precio deliberadamente bajo, entre otras cosas, para que no haya sorpresas y para que se pueda colocar bien y para que después se pueda vender como un éxito la salida a bolsa. Es muy sencillo y lo han hecho muchos gobiernos cuando quieren exhibir buenos resultados, simplemente fijar un precio artificialmente bajo. Bien, eso en primer lugar. Claro, el sector privado se abalanza sobre eso, claro que sí. Primero porque está saneada, a un coste. Ustedes han hablado, en el aeropuerto de Noain, un 30% de la plantilla. Ha habido ahí un coste en estos últimos años de saneamiento, vamos a decirlo así por usar esa misma terminología, un coste de saneamiento de la empresa que ha corrido, como he dicho antes, a cargo de una empresa pública y de sus trabajadores, y ahora, cuando ya está todo en buena situación, se privatiza. Se privatiza, hablaba el señor Rubio de capitalismo de amiguetes, y es que puede que haya algo de eso. Porque es curioso, siempre se apela a la eficiencia, la eficacia. Hay unos complejos que derivan de una posición ideológica en cuanto a las empresas públicas, complejos que en otros países no tienen. Quiero recordar que Endesa fue adquirida por una empresa pública italiana y no tienen ningún complejo en multinacionalizarse y en comprar empresas privadas en otros países. Ninguno. Y empresas públicas que están operando así hay muchas en el mundo. Hasta General Motors ha sido durante un tiempo una empresa pública. Quiero decir que claro, estos complejos tienen mucho que ver con unas posiciones ideológicas. Algo que en el sector público da beneficios, hay que privatizarlo inmediatamente. Claro, luego eso tiene repercusiones para las cuentas públicas, porque se elimina todo aquello que va mejor. Por tanto, se evita compensar otros puntos del sistema público que van peor. Eso en primer lugar. Por otro lado, ustedes lo han dicho, las infraestructuras de transporte, para que sean eficientes, tienen que funcionar en red. Aeropuertos, ferrocarriles, hay muchos casos. En cuanto entra el capital privado, en la medida en que tiende a haber unidades de negocio, va a individualizar cada uno de los elementos de esa red. El primer resultado va a ser que la red se desarticula. Va a pasar también con los ferrocarriles, ¿eh? En cuanto se privatice Adif y empecemos a jugar ahí con las infraestructuras y con las empresas de transporte ferroviario, va a ocurrir lo mismo, ¿eh? Y pasará, pues que al final terminarán funcionando 3 líneas de ferrocarril porque las demás tienen pérdidas y ahora se sostienen las pérdidas de una con los beneficios de otros. Y con los aeropuertos va a terminar pasando lo mismo. Este aeropuerto no funciona, fuera. Este no funciona, fuera. Este no funciona, fuera. ¿Y cuáles vamos a mantener? Los que sean rentables. Porque es lo que termina pasando siempre. El capital privado, lógicamente, intenta incrementar el rendimiento y fundamentalmente el rendimiento financiero de su inversión. Y como va a buscar rentabilizar eso, se nos dice, no, es que se vende el 49%. Ya la cifra es muy sospechosa.
Porque cuando se fija como cifra inicial para la salida a bolsa el 49%, significa no que se quiera conseguir financiación adicional para continuar con no sé qué proyectos de empresa, significa que se quiere hacer caja y abrir la puerta ya a la mayoría, a una presencia mayoritaria que terminará siendo el 60 o el 70 o el 75% del capital, a una presencia mayoritaria del capital privado y por tanto la supeditación en un aspecto estratégico de los intereses públicos al interés privado. Es un caso más. Es una tendencia muy antigua, pero es un caso más de expoliación de lo público cuando hay beneficios, y claro, siempre pierde lo público porque los beneficios existen gracias al esfuerzo público, y pierde lo público porque se desarticulan infraestructuras estratégicas, y pierde lo público porque se van a dejar de recoger beneficios que pueden servir para tapar agujeros en otro punto del sistema público. E insisto, tampoco hay que olvidar, que lo han mencionado ustedes, ese ajuste duro, porque ahora las cifras son las que son, pero ha habido un ajuste muy duro. 30% de empleos en el aeropuerto de Noain. Se ha pagado un coste muy alto del que se va a beneficiar estrictamente el sector privado y no el sector público. Y son cosas que nos preocupan por lo que pueda pasar con el aeropuerto de Noain, y nos preocupa por esa filosofía de lo público que tiende a ser depredadora de lo público en cuanto existen beneficios. La obsesión por privatizar beneficios, y además siempre en una dirección muy concreta, porque no se privatiza a voleo, sino que se privatiza hacia unos determinados agentes, es preocupante, y ahora pues le ha tocado a AENA, nos preocupa. Vamos a seguir esto, porque a veces se dice el Parlamento de Navarra no tiene competencia sobre eso. Bueno, el Parlamento de Navarra yo creo que se preocupa, o grupos parlamentarios se preocupan por lo que ocurre en Navarra y por lo que ocurre en el Estado también, que nos pueda terminar afectando, y en ese sentido creo que es legítimo que el Parlamento pues siga también estos temas, y en ese sentido pues como decía el señor Rubio, nosotros también pues les ofrecemos nuestra colaboración, y seguiremos este tema y seguiremos acompañándolos en la medida en que sea necesario. Nada más y gracias. Muchas gracias, señor Longas, por parte de Unión del Pueblo Navarro. Cuando quiera, señora Otamendi, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Y brevemente, para agradecer la presencia de los señores Asen y Ascunce, representantes del Comité de Empresa, y reafirmarnos un poco, remarcar lo que ya dijimos el otro día en el debate que tuvimos de la moción, ¿no? Que esto no es un tema sobre el que tengamos competencia, es una actuación legítima que tiene el propio Ministerio, que evidentemente si lo que queremos llevar en esta sesión de trabajo es a un debate sobre el modelo de sociedad, sobre el modelo de gestión o del modelo de la administración pública del Estado, es otro debate que yo creo que no era el objeto de esta sesión de trabajo, ¿no? Ellos han venido a contarnos cuál es la situación que ven ellos desde su puesto de trabajo. Como digo, nosotros no tenemos esas competencias sobre lo que es el tema de la privatización, pero evidentemente lo que sí nos importa es la situación en la que están los trabajadores del aeropuerto de Pamplona, como cualquier otra empresa navarra, ¿no? Que desde luego que nos ocupa este tema. Hasta ahora lo que sabemos es que el aeropuerto de Pamplona, que ya ha sufrido, los trabajadores también han sufrido un proceso de reestructuración y de ajuste. Hasta ahora sabemos que es viable. No sabemos cómo va a afectar el tema de la privatización a los diferentes aeropuertos, y tampoco sabemos cómo va a afectar al aeropuerto de Pamplona, y evidentemente lo que haremos será estaremos velantes para ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, y desde luego que estaremos prestos a colaborar con los trabajadores para cualquier necesidad que tengan. Y un tema que no se ha comentado también, que sí que han comentado ellos, es la importancia de la dinamización del aeropuerto de Pamplona para conseguir que este aeropuerto siga manteniéndose como viable, y desde luego que ahí nos van a encontrar que nuestra colaboración para cualquier iniciativa que ellos consideren oportuna. Así que por mi parte nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Otamendi. Por parte del Grupo Socialista, señora Ochoa, cuando quiera. Adelante. Pues gracias, señor presidente. Buenos días. Quiero dar la bienvenida al señor Asiain y Ascunce, y lamento que la sesión de trabajo sea hoy, no se haya producido pues unos días antes, pues porque hoy parece que ya nada tenga marcha atrás, nada tiene solución, ha salido a bolsa. Y creo que es una operación que se ha hecho.
¿Qué quiere que le diga? Yo soy una defensora de lo público. También sé, luego me lo dirá el señor Villanueva, se lo voy a decir ya, que una cosa es predicar y otra dar trigo, ¿no? Que cuando se está en el gobierno se hacen unas cosas y cuando se está en la oposición, pues a lo mejor se dicen otras. Creo que lo fundamental de todo lo que ustedes nos han contado es cómo va a repercutir en la red de aeropuertos, en la movilidad de los españoles y de todos los ciudadanos y ciudadanas, pues por el país, que no se rompa precisamente esa red que se ha conseguido a base de dinero, de esfuerzo de los trabajadores y de dinero público, porque me imagino que todos los ajustes de plantilla también se han sufragado no solamente con su esfuerzo, sino también con los esfuerzos de las arcas públicas, pues de la seguridad social, pues incentivando prejubilaciones, etcétera, etcétera. Creo que para mí lo más fundamental es, aparte de lo que va a ocurrir, como no puede ser otra cosa, en el aeropuerto de Noain, porque estamos en Navarra, porque pensamos que es algo muy importante esta infraestructura para dinamizar nuestra economía, para el turismo, para tantas y tantas cosas, pues estaremos, no puede ser de otra manera, a su disposición para todas aquellas cosas que necesiten, para todas aquellas acciones que puedan dinamizar precisamente el aeropuerto y hacerlo más rentable. Y como Parlamento, las personas de mi partido que estén en la próxima legislatura no duden que seguirán velando para que esta infraestructura siga siendo rentable, se mantenga, y seguiremos luchando también desde el Congreso de los Diputados para garantizar lo que nos parece dos cosas muy importantes, que son los trabajadores y la movilidad de todos los españoles y españolas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Ochoa. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, señor Villanueva, cuando quiera tiene la palabra. Adelante. Gracias, presidente. Gracias también a los representantes de los trabajadores que han comparecido y que han facilitado una serie de datos y de reflexiones. Me gustaría aportar, por tanto, algunos otros datos, bueno, pues para clarificar algunas de las cosas que se han dicho por algunos portavoces. Creo que es importante que se sepa, porque se han dado varias cifras, que tal y como consta en el folleto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, son 42 millones de acciones con un valor de 10 euros nominal por acción, lo que se emite, que representa, por tanto, el 28% del capital social, del cual el 25% está destinado a inversores institucionales y el 3% a minoristas. Quiero decir que en cualquier caso, la mayoría del capital social va a seguir en manos de los poderes públicos y, por lo tanto, podemos hablar efectivamente de una privatización parcial, podemos estar o no de acuerdo con ese modelo de gestión de lo público, podemos pretender que España se quede por detrás de otros países de nuestro entorno a la hora de no comprender en el siglo XXI qué significa la colaboración entre el sector público y el sector privado, y de esa manera conseguir que nuestras infraestructuras y sectores estratégicos estén en mejor posición de lo que han estado hasta ahora, pero ese es un debate que creo que no corresponde concretamente a esta sesión de trabajo, entendiendo que los representantes que aquí han venido tienen que centrar su atención en los problemas que pueden tener en el futuro o que pudieran tener los trabajadores. Por tanto, es una cuestión de modelo, pero a mí sí me parecía importante matizar esos datos, porque aquí se habla con mucha ligereza de una privatización como si la empresa fuera a dejar de ser pública, y la realidad es que la mayoría del capital social va a seguir en manos de los poderes públicos y, por tanto, de la administración pública. Decía la señora Ochoa que efectivamente una cosa es predicar y otra es dar trigo. Es cierto, y me gustaría, por tanto, señora Ochoa, debo recordar algunas cosas que ya dije el otro día en la sesión pasada que tuvimos de la Comisión de Fomento, algunas cosas que son importantes. Esta privatización se lleva a cabo independientemente de los intentos políticos que haya habido en uno u otro momento, que lo han dicho bien los representantes, con el ministro Arias Salgado y después tanto con los ministros Blanco como con la ministra Álvarez. Lo cierto es que esto lo permite una ley del año 2010 aprobada por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, y esa ley es la que posibilita que se lleve a cabo la privatización parcial de AENA. Pero hay que recordar que cuando se critica este modelo, otros gobiernos, efectivamente, señora Ochoa, del Partido Socialista, han llevado a cabo privatizaciones parciales o totales de otras empresas que también eran estratégicas para el país. Y por hacer un breve repaso,
decir que han sido 70 las empresas públicas que privatizó el Partido Socialista en sus años de mandato, fundamentalmente en los tiempos de Felipe González. Es cierto, a Aznar ya le quedó menos y a Zapatero es verdad que no le ha quedado prácticamente nada, ¿no? Pero, señor Rubio, no proteste usted, es que el señor González privatizó tanto que dejó este país sin empresas públicas. Pero mire, yo le voy a poner unos ejemplos. CAMSA, SKF, Marsans, Frisa, Telesincro, Pamesa, SEAT, Luzuriaga, Enasa, Ibermática, Indra, Telefónica o Endesa, que por cierto Endesa comenzó el Partido Socialista a privatizarla y luego, como todos sabemos, el señor Rodríguez Zapatero quiso rematar la faena regalándosela a los italianos en una pelea política y económica que todos recordamos. Por tanto, efectivamente, señora Ochoa, tiene usted razón, no es lo mismo predicar que dar trigo, y yo agradezco el tono de la intervención que ha tenido usted, porque en cuestiones de privatización, aunque el Partido Socialista y el Partido Popular tengamos evidentemente ideologías o aspectos ideológicos muy distintos, ustedes no pueden dar demasiadas lecciones al Partido Popular a la hora de defender el sector público. Por tanto, esta es una privatización perfectamente legítima, insisto, amparada por una ley que firmaron ustedes y que aprobaron ustedes, que la hizo el señor Rodríguez Zapatero, y a partir de ahí yo creo que los trabajadores, es verdad que han sufrido en los últimos años, lo han dicho ustedes bien, ha habido un descenso de los empleos concretamente en el aeropuerto de Noain, pero si mis noticias no son ciertas, y creo que son las mismas que tienen ustedes, de hecho tampoco han hecho referencia en ello a su intervención, no va a haber mayor afección a partir de ahora para ustedes en la cantidad de empleos que se va a tener o que se van a mantener en el aeropuerto. Me parece que eso también es importante que se diga. Creo que es importante que se diga también que aquí vienen ustedes como representación sindical legítima, pero evidentemente, y ustedes creo que lo han dicho sutilmente al inicio de su intervención, hay un acuerdo con otros sindicatos a nivel nacional que no están manteniendo la misma posición que mantienen ustedes. Digo esto a los efectos de comprender que tan legítima es la representación de unos trabajadores como la de otros, y tienen entre ustedes en otros lugares de España, ideas contrapuestas. Y sí me gustaría, hacer una última reflexión sobre una parte de la intervención que han hecho ustedes, porque cuando han aludido al descenso o a la reducción de empleo que ha habido en los últimos tiempos en el aeropuerto de Noain, han hablado ustedes fundamentalmente de dos cuestiones que dicen que ha ocurrido. Por un lado, que ha disminuido la seguridad de los trabajadores, y por otro lado, la seguridad operacional del aeropuerto, y han dedicado ustedes varias diapositivas, 2 o 3, a explicar eso. A mí me gustaría que, como quiera que ustedes están en un parlamento, y entiendo que comprenden como todos nosotros lo importante y la importancia que tiene estar aquí, me gustaría que aclararan si la consecuencia que ustedes dicen que ha habido, la de la seguridad de los trabajadores disminuida y la de la seguridad operacional disminuida, la han puesto ustedes en conocimiento de algún juzgado. Porque evidentemente están hablando ustedes de algo que me parece de una extrema gravedad. Y comprenderán ustedes que lo que aquí se dice trasciende a la opinión pública. Y decir en un parlamento que lo que ha ocurrido con las medidas tomadas ha sido un descenso de la seguridad, insisto, de los trabajadores, que es muy importante, y de la seguridad operacional, supongo que ustedes lo habrán trasladado a los correspondientes órganos competentes y también a los juzgados. Porque si no lo han trasladado ustedes a los juzgados y lo que han dicho aquí es gratuito, yo lo que les tengo que decir es que es de una irresponsabilidad enorme. Por mi parte, nada más y gracias. Muchas gracias, señor Villanueva. Señora de Simón, por parte de Izquierda Esquerra, cuando quiera tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas, y buenos días al señor Asian y al señor Ascunce. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y nosotras, y por las explicaciones que nos han dado. Bueno, lamentablemente, hoy tenemos encima de la mesa, estamos tratando hoy otro expolio, iba a decir, ¿no? Con esta privatización de una empresa, como acaban ustedes de comentar, es una empresa que no cuesta dinero a los contribuyentes y, sin embargo, en estos momentos tiene beneficios, tiene unos buenos beneficios. Sin embargo, el gobierno del Partido Popular decide una privatización, pues, con ese 49%, ¿no?
Entonces la realidad es así, es una decisión, lo decía ahora el portavoz del Partido Popular, es una decisión del Partido Popular, pero es una decisión que toma el Partido Popular bajo nuestro punto de vista, de hecho ya lo hemos criticado en estas últimas semanas, pues pensando en, iba a decir en sus amigos, no lo voy a decir, pensando en intereses privados más que en el interés general, y desde luego quien no ha pensado en ningún momento es en los trabajadores y las trabajadoras, que son bajo nuestro punto de vista pues una parte importante, ¿no? Que ha conseguido que esta sea hoy en día una empresa de referencia en el Estado. Bueno, yo voy a hacer algún comentario más y alguna crítica más, sobre todo comenzando por la opacidad, ¿no?, del gobierno del Partido Popular en todo este proceso, ¿no? La señora Pastor informaba en rueda de prensa y por lo visto no había tenido tiempo de informar detalladamente en el Congreso de los Diputados de una situación, una decisión de tanta importancia como esta. Bueno, a irse a pasear por Europa y allende los mares sí que le ha dado tiempo, pero sin embargo en el Congreso no. Por lo tanto, en fin, pues que la señora Pastor nos hable en esa rueda de prensa de transparencia, pues viendo los hechos nos parece, en fin, de cierto cinismo, ¿no? El hecho es que se está perdiendo, lo decían ustedes, se está perdiendo gestión pública y se está perdiendo propiedad pública. Lo voy a decir tal y como lo pienso, ¿no? Y tal como lo pensamos en Izquierda Esquerra. Creemos que es una estafa, ¿no? En este caso es una estafa de lo público porque se está vendiendo por parte de un gobierno pues unos bienes que son de todos y de todas. Respecto al aeropuerto de Noain, en fin, un aeropuerto que está casi recién renovado, ¿no? Con una inversión tan amplia. Tenemos de un aeropuertillo que teníamos, pues ahora hay un aeropuerto con unas instalaciones pues muy muy importantes, ¿no? Pues esto ha pasado en todos los aeropuertos. Esto es el negocio del siglo, ¿no? Quedarse con una empresa a precio de ganga. Bueno, ya sé que esto de la bolsa es algo muy complicado, ¿no? Pero hoy Expansión decía que en el primer día de salida a bolsa pues habían subido las acciones un 20%, ¿no? Digo, pues alguien ha debido hacer un cacho negocio, en solo un día me van a permitir la burda expresión de 3 pares de narices. Por lo tanto, aquí hay algo que no funciona bien. Cuentan con nosotros y con nosotras, ¿no? Sobre todo en todo lo relativo a la defensa de sus puestos de trabajo y en lo relativo a la defensa de la gestión y la propiedad pública de una infraestructura de estas características, que como bien decía el señor Villanueva, esto es un sector estratégico, un sector estratégico para la sociedad, un sector estratégico para la economía también del Estado. Decía también el señor Villanueva que, en fin, que parece que no terminamos de entender lo importante que es esa colaboración de público-privado, ¿no? Pues no es que no lo terminemos de entender, es que no lo compartimos. Nosotros no compartimos que los sectores estratégicos de la economía tengan que estar en manos privadas. Al revés, creemos que tienen que estar en manos públicos porque en este caso pues se está mercadeando, ¿no? Se está mercadeando con los bienes y servicios que son de todos y de todas. Bueno, les anticipo que en el Congreso, seguramente ya lo saben, pero por si acaso, en el Congreso ya estamos trabajando, la Izquierda Plural junto con el Grupo Mixto ya se está trabajando hoy mismo en crear una mesa de investigación a ver qué ha pasado con esta cuestión, y desde luego pues cuentan con nosotros, cuentan con mi grupo, con la representación de mi grupo en el Congreso y aquí para trabajar en este sentido, para revertir en todo caso esta privatización que, bueno, aún el 49%, que tenemos el 51%, parece ser, ¿no? En fin, de momento que no haya más y en todo caso pues una reversión, porque claro, pues hablaba el señor también, el portavoz del Partido Popular, ese 28% que sale de acciones, pero claro, hay un 28% pues que sale a unos socios tales como Ferrovial, la banca March o un fondo británico, ¿no?, de inversiones. Por lo tanto, pues en fin, pues estos son operaciones de muchísimo riesgo que ponen en juego pues un servicio tan importante como en este caso es el transporte aéreo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora de Simón. Pues bien, para contestar a los grupos y para poner de manifiesto sus coincidencias o sus discrepancias con lo que se haya podido decir, tiene nuevamente la palabra. En este caso responderá el señor Pedro Azcune. Responderá el señor Pedro Azcune
No obstante, en el momento que quieran, si cualquiera de los dos quiere intervenir, pueden hacerlo. Lo único que les voy a pedir es que nos mantengamos en los tiempos, máximo 10 minutos. Intentaremos ser generosos en ese sentido. Así que adelante cuando quieran. Buenos días a todos. Voy a empezar por orden de intervención a contestar a lo que se nos ha planteado. En primer lugar, voy a contestar al señor Rubio. Nosotros cuando hacemos esa exposición decimos que cómo va a afectar eso a la privatización. Ese 9-10% no es que genere el 9-10%, sino que tiene una incidencia directa o indirectamente en ese producto. Puede ser un 1%, depende de comunidades, esos son un poco los valores. Entonces, es evidente que va a afectar, es decir, en el Consejo de Administración van a entrar, ahora creo que solo estará el Fondo TCI, porque es el que tiene, el que es de los tres del grupo, de los tres del núcleo duro que se habían ofertado y que se habían concedido, es el único que ha entrado con el 6,5%, porque los otros dos pues no han estado de acuerdo, digamos, con ese precio final de 58 en esto. De hecho, hay noticias ya que ellos van a recurrir, en fin, no están conformes de esa valoración inicial, está en la prensa. Y sí que va a afectar, evidentemente. Es una persona, es un grupo, es un fondo de inversión que tiene ya, creo, algo participación en red eléctrica, en fin, o sea, está en algunos sitios, y sí que va a afectar, porque se va a sentar en el Consejo de Administración. Entonces, y además tengo entendido que es una persona que no se calla en el Consejo de Administración, o sea, interviene y impone o propone sus cosas. En fin, un poquito quizá las mayores preguntas, o a lo mejor que se nos ha dirigido es el señor Villanueva, ¿no? Un poquito. El tema de decir que el 51% se va a quedar en propiedad pública, eso nadie lo garantiza. Nadie lo garantiza, no está en ningún sitio. Es más, hay grupos que aspiran a tener el 100%, lo han dicho, lo han manifestado, Ferrovial, etcétera. Entonces, nadie garantiza que se va a quedar eso así. Nadie lo garantiza. En fin. Sobre todo lo que afecta a la seguridad, que hemos hecho un par de filminas y tal, la situación anterior, hay como dos grupos que afectan a dos grupos de trabajadores, que son la central eléctrica, que lleva el tema de balizamiento, todas esas cosas. Entonces, ahora actualmente hay una persona por turno. Es decir, cualquier maniobra en alta y tal, lo tiene que hacer él solo. Eso, entendemos, porque es un tema también ambiguo, creemos que sí puede afectar a la seguridad. Es decir, normalmente yo siempre he entendido que tienen que trabajar dos personas en esos temas. Es decir, cualquier tipo de maniobra, cualquier cosa, deben de actuar dos personas, ¿no? Entonces, actualmente, pues hay muchos temas de mantenimiento que no se llevan a cabo, porque no tienen personal. Bueno, sobre el tema de seguridad operacional, pues quiero hablarle, por ejemplo, de las consecuencias que ya tenemos, que ya se han producido con este plan de viabilidad en los aeropuertos del Grupo 3. Hubo un accidente el año pasado en Cuatro Vientos, un accidente de un avión de entrenamiento que se estrelló contra un poste de transformación y tal, dejó el aeropuerto sin energía. Ese aeropuerto sin energía, pues por mantenimiento, lo que sea, no pudo los grupos electrógenos entrar, las puertas no pudieron abrirse, los servicios de extinción no pudieron intervenir, aparte de los servicios de extinción, les hicieron hacer funciones de otros colectivos, lo cual no estaban pendientes de su trabajo, de actuar rápidamente, porque es fundamental el tiempo de respuesta. Y entonces eso, hay un informe de la CIAIC, que es un poquito difícil de pronunciarlo, en el que le aconseja que AENA, porque no le impone evidentemente, pues que esas funciones de bombero, de SEI, que nosotros le llamamos,
si son compatibles con otras funciones, que se estudie perfectamente esa compatibilidad. Y entonces es un poco el informe a consecuencia de ese accidente. O sea, que repercusión operacional sí que la hemos tenido ya. Sí que la hemos tenido en un caso del año pasado, del 2013. Es un poquito. Muy bien, muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna intervención más. Bien, pues siendo así, no habiendo más asuntos que tratar, señorías, agradeciendo las intervenciones de los portavoces y también de los representantes de los trabajadores del aeropuerto, levantamos la sesión. Muchas gracias.